El viento de Buenos Aires no perdonaba. Un escalpelo helado que venía del Río de la Plata y se clavaba en los cristales de Puerto Madero. Pero la peor frialdad, la que calaba hasta el hueso, no era la del invierno, sino la del silencio pétreo que habitaba el ático de Elena Varela. Ella se encontraba de pie, envuelta en un cachemir color grafito que parecía absorber la poca luz de un cielo plomizo, mirando el reflejo distorsionado de una ciudad que, vista desde su altura, no era más que un tablero de ajedrez, donde las piezas de la miseria y la opulencia jamás se tocaban. La reciente viudez era su coraza, un luto perfectamente orquestado que, en lugar de invitar a la lágrima, solo conseguía elevar el muro que la separaba del resto del mundo. El olor a pino, vainilla y a limpieza molecular que flotaba en su apartamento de diseño contrastaba con el hedor a ciudad muerta que, muy de vez en cuando, el viento traía como un susurro podrido desde el cinturón de desechos. Este contraste era la geografía de su alma, impecable por fuera, desolada y anestesiada por dentro, creyéndose a salvo. Elena Varela había construido su vida sobre una mentira de cal y canto, la creencia de que había sobrevivido a la única herida que importaba, la desaparición prematura de su madre, declarada oficialmente muerta hacía 30 años. Un expediente cerrado con llave y arrojado al foso del olvido familiar. Esta certeza de cierre era el pilar de su inmensa fortuna y de su control emocional. La herencia de su esposo, un emporio de inversiones, era su nueva fe. El ritual diario que impedía que el vacío se colara por las grietas de su rutina. Se movía entre la alta sociedad porteña con la elegancia de un cisne negro, impecable y distante, mientras en el fondo de su conciencia, esa vieja herida de niña seguía supurando, obligándola a buscar la seguridad en la acumulación de bienes y prestigio, una armadura forjada con el miedo a ser vulnerable. ¿Alguna vez has sentido que el dolor ajeno no te toca? ¿Que el privilegio te ha vuelto un poco de piedra? Si has experimentado esa frialdad en el alma o te has identificado con esta coraza, comenta aquí abajo de dónde nos acompañas y suscríbete si deseas que sigamos explorando historias que nos obligan a mirarnos por dentro. Sus ojos, ahora enfocados en la línea del horizonte, reflejaban la luz dura de los rascacielos, pero no mostraban ni una pizca de alma. Sobre su escritorio de mármol, entre los documentos que el doctor Cárdenas le había enviado para firmar esa mañana, descansaba un sobre sin remitente, un sobre que no debería estar allí. Dentro, una fotografía antigua, Elena de niña, ojos tristes, sosteniendo la mano de su madre. Al reverso, una nota con letra temblorosa. La niña de los ojos tristes. Ella todavía me espera. Zona 7, Incinerador Sur. Antes de que sea demasiado tarde. Elena había guardado la foto en su bolso sin llamar a Cárdenas. Por primera vez en décadas, había tomado una decisión sin consultar a la autoridad legal que regía su vida. Una duda venenosa se filtraba. ¿Y si el doctor Cárdenas no debía saber de este sobre? La gran metrópolis de Buenos Aires, ese monstruo de cemento y ambición, se extendía bajo sus pies con una fractura social tan visible como la avenida 9 de Julio. Un abismo económico donde la extrema riqueza y la miseria más cruda convivían sin mezclarse. Desde esa altura, las sirenas de la policía y las ambulancias sonaban como un lamento amortiguado, una banda sonora de fondo que ya no registraba. Elena se había entrenado para ver solo la parte de la ciudad que le pertenecía, los mármoles fríos, los coches de alta gama, los brunch interminables. Su motivación central no era el dinero en sí, sino el control que éste le confería, la capacidad de dictar su propia realidad, una fortaleza inexpugnable contra la incertidumbre. El miedo al escándalo o a la pérdida de su imagen pulcra era su mayor debilidad, la palanca que la mantenía inmovilizada, incapaz de cuestionar el origen de su comodidad. No había nada más importante que preservar la fachada. Sin embargo, el destino, como un bandoneón desafinado, a veces tocaba notas que nadie esperaba, y el de Elena estaba a punto de sonar con la melodía más turbia imaginable, una que venía directamente de las profundidades de la desesperación que ella tanto ignoraba. El mundo creía saber quién era Elena Varela, la viuda rica, la mujer de acero,
Pero nadie sospechaba que su pasado no estaba muerto y enterrado en un panteón de lujo, sino vivo y respirando en el lugar más degradante y olvidado de la capital. Existía una verdad latente, una sombra en la periferia de su existencia que prometía destruirla o, paradójicamente, devolverle la vida. Esa verdad no se escondía en los salones privados, sino en el fango y la desesperanza de la villa. Su madre. 30 años de silencio estaban a punto de ser dinamitados por una voz estridente y harapienta. Un grito de alerta que la obligaría a confrontar la monstruosidad de la indiferencia. Elena, en su auto blindado y con un chofer que parecía una extensión de la carrocería, se dirigía a un fugaz y obligatorio acto de caridad. Un ritual social insípido que hacía una vez al año para mantener su prestigio. La ruta la sacó de los barrios nobles, acercándola al hedor sulfuroso que marcaba la frontera de la civilización, el basural metropolitano. La neblina fría y húmeda lo cubría todo, volviendo el paisaje de casuchas precarias y montañas de basura algo fantasmagórico. Era un viaje al infierno local, y ella iba vestida para un cóctel. No había sentido el peligro real en años, vivía encapsulada. Esta excursión era solo una formalidad, pero en el aire denso y pesado se notaba una electricidad extraña, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, preparando el escenario para el primer y verdadero encuentro de Elena, con la cruda realidad que su fortuna había financiado indirectamente, o al menos ignorado sistemáticamente. Fue en ese instante, en medio de la niebla que olía a óxido y desesperación, que el mundo controlado de Elena se hizo trizas, no por un choque violento, sino por la voz aguda de la verdad desnuda. La parada fue breve, protocolaria, frente a una escuela improvisada. Elena bajó del auto, solo unos segundos, para entregar un cheque y posar para una foto. El aire era pesado, asfixiante. El frío era una presencia física, no solo una temperatura. De la bruma grisácea, un movimiento súbito. Un pequeño cuerpo, delgado y rápido, se desprendió de la sombra de un contenedor. Un niño de unos 10 años, con ropas sucias y unos ojos de una intensidad que quemaba. Su nombre era Mateo, y era el mensajero de un infierno personal largamente olvidado. Él corrió hacia ella, como una flecha impulsada por la necesidad o la desesperación más primitiva y auténtica. El niño no pidió limosna ni comida. Su grito, aunque joven, estaba cargado con el peso de 3 décadas de silencio. Se plantó frente al lujo de Elena, sin miedo al chofer imponente, ni a la distancia social que los separaba. Las palabras se desprendieron de sus labios como piedras lanzadas contra el cristal de su burbuja. Una confesión imposible que, sin embargo, vibró con una autenticidad aterradora que hizo temblar el autocontrol de Elena por primera vez en años. La expresión de Mateo era de urgencia absoluta, no de engaño. Él la miró a los ojos, a través de la impecable máscara de viuda, y gritó una frase que resonaría con la fuerza de un terremoto en la conciencia de la mujer rica. El grito era tan inoportuno, tan crudo, que detuvo el tráfico y el aliento de los pocos presentes en ese momento. «Tu madre no está muerta, está viva, está aquí, en el basurero, y se muere de frío». La afirmación de Mateo fue una descarga eléctrica, el incidente incitante en su forma más brutal y directa. Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies de tacón fino. La sangre le latió en las sienes con una fuerza que creía extinta, y el control que tanto le costó mantener se evaporó como la niebla al sol. La figura de su madre, un recuerdo borroso y santificado, de pronto se proyectaba como una sombra sufriente y deshumanizada en el lugar más humillante y degradante de la ciudad, obligándola a confrontar el hecho de que su pasado, lejos de estar enterrado, había estado gritando en la miseria. Su rostro, antes inexpresivo, se contrajo en una mueca de incredulidad y terror, porque ese grito no solo la obligaba a actuar, sino que destrozaba la ilusión de un duelo limpio, empujándola a la boca del lobo. El chofer se movió para contener al niño, pero Elena lo detuvo con un gesto sutil. No podía huir de la intensidad de los ojos de Mateo, que le gritaban no una limosna, sino una verdad atroz. El niño extendió su mano sucia,
sosteniendo algo envuelto en un trapo grasiento, un cuaderno pequeño y maltratado, con la tapa despegada y manchada de tierra. Ella me lo dio. Dijo que era para la niña de la foto, la que tiene los ojos tristes. Usted es la niña de la foto. La mención de la foto, un recuerdo íntimo y específico de su madre, fue el golpe de gracia, la prueba que su lógica no podía desestimar. El cuaderno, el diario de la asistente social, se convertía inmediatamente en la llave para abrir el arcón sellado de la verdad. Elena tomó el cuaderno con dedos enguantados, la textura áspera y húmeda del trapo sucio contra la fina piel de su guante de cuero. Esa sensación, esa suciedad palpable, fue la primera conexión física real que tenía con el mundo exterior en años. El incidente ya no era solo un rumor o una amenaza, era un objeto tangible, un peso en sus manos. El miedo al escándalo se mezcló con la urgencia de proteger la prueba, de sacarla de allí antes de que el chofer, o peor aún, el doctor Cárdenas, se enteraran de su existencia. Abrió la primera página del diario. La caligrafía pulcra y urgente la golpeó. La señora A no está loca, está siendo retenida. El padre y el abogado C están detrás. El horror se apoderó de ella. Su padre, Cárdenas. La verdad comenzaba a filtrarse con una claridad brutal. La decisión inevitable se consolidó en ese momento. Tenía que ir al basural. Subió al auto con una orden concisa. Su rostro ahora una máscara de determinación helada. Vuelve a la ciudad. Yo tomaré un taxi. Y ni una palabra de esto a nadie, especialmente al doctor Cárdenas. Es un asunto familiar de caridad. El chofer, acostumbrado a la obediencia ciega, asintió, aunque sus ojos reflejaban una profunda consternación ante la irracionalidad del acto. El auto blindado se alejó, dejando a Elena y a Mateo solos en el límite brumoso de la villa. El niño la miraba con una mezcla de cautela y esperanza. Un taxi viejo apareció, como si el destino mismo lo hubiera convocado. El taxista, un hombre cansado con cara de pocos amigos, levantó una ceja cuando Elena dio la dirección. El basural, la zona vieja, cerca del terraplén. Él asintió sin palabras. El hedor del taxi era una mezcla de nafta barata, tabaco y sudor. Un aroma crudo y real que su sistema sensorial, acostumbrado a los ambientadores caros, registraba como una agresión. Mateo se subió sin que se lo pidieran, acurrucado en el asiento trasero, cerca de la ventana empañada. Él era su guía, su hilo de Ariadna en el laberinto de desechos. El viaje fue corto en distancia, pero inmenso en significado. Cada metro que se alejaban de los rascacielos era un paso hacia la deconstrucción de Elena Varela. Mientras el taxi avanzaba, Mateo rompió el silencio con una voz apenas audible. Ella siempre me protegía de los otros buscadores cuando yo era más chico, señora. Me daba comida. Nunca me preguntó nada a cambio. Es buena, aunque ya no habla mucho. Elena lo miró. ¿Desde cuándo la conoces? Desde siempre. Desde que tengo memoria. Mateo bajó la mirada. Ella me contó cosas. Dijo que tenía una hija, que vivía en un edificio alto. Me enseñó tu nombre. Hace 2 semanas me dio el cuaderno y me hizo prometer que te lo daría si algo le pasaba. ¿Algo le pasaba? Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? El niño vaciló. Los hombres del doctor han estado viniendo más seguido. Traen comida, pero también la vigilan. Todo el mundo en el basural lo sabe. Nadie puede hablar con la dama del trapo. Nadie puede intentar sacarla. O desaparecen. Elena abrió el diario nuevamente, buscando respuestas. Las páginas estaban borrosas, pero logró leer más fragmentos. 15 de marzo, 1995. La señora Alicia no desapareció por problemas mentales. Fue internada forzosamente en una clínica psiquiátrica privada por orden de su esposo. El doctor Cárdenas falsificó los informes médicos. La razón: una propiedad clave en Puerto Madero que Alicia heredó de su familia. Si ella estaba loca, el esposo podía administrarla. Si estaba muerta, podía quedársela definitivamente. La traición paternal era un descubrimiento aún más amargo que el del sufrimiento materno. El hombre que la había criado, el cimiento de su respetabilidad, era un criminal moral. Su vida entera era una obra de teatro montada por mentirosos. Y ella, Elena,
Había firmado documentos durante años sin cuestionar, perpetuando sin saberlo el control sobre esa propiedad. Era cómplice involuntaria de la prisión de su madre. El diario continuaba, 18 de abril 1995. Intenté visitarla en la clínica, me negaron el acceso. El doctor Cárdenas me ofreció una compensación para que cerrara el caso. Me amenazó veladamente. Sería una pena que algo le pasara a Taneta Asunal a su familia, señorita Méndez. Tengo miedo, pero no puedo abandonarla. La última entrada legible estaba fechada 3 meses después, 10 de julio 1995. No puedo más, me han seguido. Han amenazado a mi hermana. Dejo este diario escondido con Alicia, quien fue trasladada extraoficialmente al basural. Sí, al basural. Cárdenas la sacó de la clínica cuando yo empecé a hacer demasiadas preguntas y la llevó al lugar donde nadie pregunta, donde los residentes son invisibles para la ley. Que Dios me perdone por no poder hacer más. Que alguien encuentre esto algún día. Al detenerse el taxi en el umbral del basural, la atmósfera era opresiva. El aire era denso y fétido. Una mezcla química de gas metano y podredumbre. Un aire que se podía masticar. Elena pagó al taxista sin mirar, y este se fue rápidamente, dejando a la mujer de alta sociedad parada en el umbral del infierno. Estaba sola, vulnerable, y vestida con ropa que no la protegería de nada. Mateo tiró de su manga, señalando un sendero estrecho entre montañas de basura, que se alzaban como catedrales de la decadencia. El silencio era roto solo por el crujido de las ratas y el sonido de sirenas lejanas. La inevitabilidad de la situación la golpeó. No había marcha atrás. Había cruzado el umbral. El temor a lo que encontraría se mezclaba con una punzada de adrenalina, el primer sentimiento real de peligro que sentía en años. El laberinto del basural se cerró sobre Elena y Mateo, envolviéndolos en un manto de oscuridad densa, solo rota por la luz esporádica de una luna velada. El frío se adhería a la piel como una segunda capa de fango. El camino que Mateo conocía era un sendero estrecho e inestable, entre montañas de desechos compactados que exhalaban gas metano y un hedor químico y orgánico que Elena tuvo que obligarse a ignorar, respirando superficialmente para evitar el vómito. Ella, la mujer que solo caminaba sobre mármol y alfombras persas, ahora navegaba sobre un terreno inestable y resbaladizo, donde la basura era la topografía y el silencio, una amenaza latente. Sombras se movían entre las montañas, figuras envueltas en harapos que rebuscaban en los montones, hombres y mujeres endurecidos por la miseria que miraban a Elena con una mezcla de sorpresa, desconfianza y hostilidad velada. El niño tiró de su manga, indicándole que guardara silencio. «Aquí el silencio es la única moneda, señora», susurró Mateo. La vulnerabilidad de Elena era extrema. Su vestimenta seguía delatando su origen. Estaba en un territorio donde la autoridad legal no existía y solo regía la ley del más fuerte o del más desesperado. Mientras avanzaban, Mateo habló en voz baja. «Señora, hay algo que debo decirle, algo que su mamá me contó hace tiempo». Vaciló, como si las palabras le pesaran. Ella dijo que cuando la trajeron aquí, estaba esperando un bebé que nació aquí, en el basural. Elena se detuvo en seco, el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué? Un niño. Ella lo tuvo aquí. Yo nací aquí, señora. Mateo la miró con ojos que ahora reflejaban una verdad demasiado grande para su edad. Ella me dijo que yo era su hijo, que usted era mi hermana. El mundo de Elena se tambaleó. Mateo, su medio hermano. Un niño nacido en la miseria, producto del confinamiento de su madre. La revelación la golpeó con más fuerza que el propio hedor del lugar, inyectando un sentimiento de rabia justiciera en su búsqueda. Su padre no solo había encerrado a su madre, la había condenado a dar a luz en la podredumbre. Y ese niño, su hermano, había crecido invisible, sin nombre oficial, sin existencia legal. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurró Elena, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «Porque pensé que no me creerías. Pensé que te daría asco. Una señora como usted, con un hermano de la basura». Mateo se encogió de hombros, su voz rota. «Pero ella me hizo prometer que te cuidaría,
que te llevaría hasta ella. Dijo que eras la única que podía salvarla. Elena se arrodilló frente al niño, ignorando el barro que manchaba su ropa. Tomó su rostro sucio entre sus manos. Mateo, eres mi hermano. No me das asco. Me das una razón para luchar. Su voz se quebró. Te prometo que vamos a sacarla de aquí. Y a ti también. Los dos. El niño asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tenemos que apurarnos. Los hombres del doctor hacen su ronda pronto. La tensión se intensificó cuando escucharon el sonido de un motor cerca. Era un todoterreno negro, lujoso e impío en ese entorno, avanzando lentamente por una vía de servicio oculta entre los montículos. Elena reconoció el modelo. Era el mismo que usaba Cárdenas. Del vehículo descendieron dos hombres corpulentos, vestidos de oscuro. Eran fuerzas de oposición humanas en su forma más física. La amenaza directa de Cárdenas que, de alguna manera, ya había sido alertado de su intromisión. El pánico se apoderó de ella, pero Mateo reaccionó con la agilidad y el instinto de un niño criado en la calle. ¡Por aquí! ¡Rápido!, siseó, arrastrándola hacia un pasaje angosto y oscuro, formado por grandes pilas de neumáticos desechados. Elena, torpe y con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire tóxico, se vio obligada a agacharse, sintiendo la goma fría y grasienta contra su cara. Escucharon las voces de los hombres, secas y profesionales, que preguntaban a las sombras errantes si habían visto a una mujer extraña, vestida de ciudad, en el escondite claustrofóbico de los neumáticos. Apretada contra Mateo, Elena sintió la diminuta e inestable respiración del niño. Se dio cuenta de que su miedo no era a morir, sino a que la descubrieran antes de encontrar la verdad, antes de que su madre fuera redimida. En la oscuridad, su vulnerabilidad era total. Ya no había cachemir ni abogados. Solo quedaba una mujer temblando, dependiendo de la astucia de un niño de la calle. Su lucha física y su lucha interna se fusionaban. Escapar de los matones significaba mantener viva la posibilidad de su humanidad. Mateo, con una calma que desmentía su edad, le explicó el mapa tácito del basural. Le señaló una zona más profunda, cerca de la quema constante, donde los desechos eran más antiguos y donde, supuestamente, vivía la mujer. Le dicen la dama del trapo. Es como una sombra, señora. Solo sale por la noche y es muy difícil que hable, explicó, con un tono casi reverente. Pero el lugar donde está es la chimenea vieja, el incinerador que ya no funciona. Ella siempre busca el que mira al sur, el que no da humo. La travesía continuó, un aumento constante del riesgo y la urgencia. Tuvieron que cruzar un arroyo de lixiviados, un río lento y nauseabundo de veneno. Y Elena tuvo que quitarse los zapatos, sintiendo el fango frío y tóxico entre sus dedos. La textura, la temperatura, el olor, todo era una agresión sensorial que la obligaba a mantenerse presente, a dejar atrás la anestesia de su vida anterior. Cada paso era un acto de profanación y de purificación. Se dio cuenta de que estaba sacrificando, centímetro a centímetro, la impecabilidad que tanto había valorado, manchándose físicamente en el mismo lodo que manchaba la conciencia de su familia. El camino hacia el incinerador abandonado fue el más difícil. Estaba sembrado de vidrios rotos y restos metálicos oxidados, un verdadero campo de minas. Elena cojeó. La suela de su pie se cortó levemente con un trozo de lata, un recordatorio físico de su fragilidad. El dolor, sin embargo, la ancló. El dolor físico era preferible al dolor emocional que se acercaba. Cuando estaban a solo unos metros del incinerador, un mensaje de texto llegó al móvil de Elena. Una interrupción calculada que rompía el ritmo emocional de su búsqueda. Era de Cárdenas. Elena, no hagas locuras. Cualquier cosa que hayas escuchado sobre el pasado es mentira. El activo legal que depende de la desaparición es la base de tu herencia. Si la tocas, lo pierdes todo. Piensa en tu seguridad. Y piensa en las consecuencias legales. Tu padre te protegió, yo te protejo. No destruyas su legado. La amenaza era clara y financiera. Elena guardó el teléfono, su rostro endurecido por una nueva determinación.
El mensaje de Cárdenas, lejos de detenerla, había confirmado que estaba en el camino correcto. El silencio se reanudó, pero ahora estaba cargado con la gravedad de la elección. Ya no era solo una búsqueda, era una confrontación. El basural se había transformado en un campo de batalla donde el capital y la conciencia luchaban por el alma de una mujer. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Te arriesgarías a perderlo todo por desenterrar una verdad amarga y dolorosa? ¿O la enterrarías para siempre para proteger la única seguridad que conoces? Comenta aquí abajo si crees que la verdad vale más que el dinero. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte el clímax de esta historia. Mateo la guió alrededor del incinerador. La entrada era un agujero roto en el cemento, cubierto con cartones y lonas sucias. Un tenue olor a humo viejo y a humanidad confinada se filtraba. Era el olor de una vida apenas sostenida. La madre de Elena, la dama del trapo, estaba al alcance de su mano, la prueba viviente del crimen. Elena se arrodilló, su corazón latiendo con fuerza en su garganta. Se detuvo un momento, temiendo lo que vería. ¿Sería capaz de mirarla a los ojos? ¿Sería capaz de ver la monstruosidad que su padre y su estilo de vida habían creado? En ese punto de máxima anticipación, el peligro volvió a ser físico. Un matón de Cárdenas, que evidentemente había tomado un atajo, salió de detrás de un montículo de chatarra oxidada. Era el más grande de los dos, con un rostro impasible. Vio a Elena, vio la entrada del refugio, y sus ojos se posaron en la mano de ella que sostenía el diario. Él comenzó a avanzar lentamente, sin prisa, como un depredador seguro de su presa. Elena, sin pensarlo, empujó a Mateo hacia la abertura. ¡Adentro! ¡Rápido!, se interpuso entre el matón y el refugio, una figura pequeña y temblorosa frente a una fuerza bruta. La mujer de la alta sociedad, que jamás había enfrentado un peligro real, ahora estaba protegiendo por primera vez algo más valioso que su dinero: la verdad y la seguridad de su madre y su hermano. El hombre no dijo una palabra, solo extendió su mano, exigiendo el diario. No quería hacerle daño, solo quería silenciar la prueba. Elena apretó el cuaderno contra su pecho. No se movió. El matón dio un paso más. La mano del matón se abalanzó, pero Elena reaccionó con una velocidad que desmentía su vida de inmovilidad. En un movimiento brusco, más instinto que estrategia, se lanzó hacia un lado, empujando con todas sus fuerzas a Mateo dentro del agujero del incinerador. El hombre, sorprendido por el desafío, se tambaleó. Elena aprovechó el instante. Se deslizó por el angosto hueco, el cartón del diario raspando contra el borde afilado del cemento, y cayó torpemente en la oscuridad interior, escuchando el rugido frustrado del matón que ya intentaba forzar la entrada. El interior del incinerador era un refugio precario pero seguro contra el viento helado. El aire era sofocante, con el olor acre de la ceniza vieja, orina y la humedad de la respiración confinada. Elena encendió la linterna de su móvil, y el haz de luz cortó la negrura, revelando el escenario de su pesadilla. Un espacio cilíndrico, cubierto de trapos sucios y cartones apilados, con un pequeño fuego moribundo en el centro. Mateo la guió silenciosamente hacia el fondo, y allí, acurrucada, casi integrada en los desechos, estaba la figura, la dama del trapo. El impacto visual fue un golpe en el estómago. La mujer no se parecía en nada a la delicada madre de las fotografías santificadas. Era una figura consumida, cubierta por capas de ropa sucia, el rostro demacrado y pálido, enmarcado por cabellos blancos y enmarañados. Sus ojos estaban abiertos, pero ausentes, fijos en un punto invisible en la pared de hormigón, una mirada de profunda catatonia o resignación. Su madre no estaba solo pobre, estaba deshumanizada, reducida a la existencia más básica. Elena sintió náuseas, no por el hedor, sino por la cruda manifestación de la traición y la indiferencia que había permitido esto. Se arrodilló, ignorando la suciedad, y extendió la mano hacia su madre. Oh, qué tentativo sobre el hombro cubierto de trapos. No hubo respuesta, ni parpadeo, ni reconocimiento. Era como tocar una estatua de ceniza. El horror fue total, un espanto contenido que le secó la garganta.
Había pasado décadas creyendo que su madre era una víctima de la locura. Ahora veía que era una víctima del cálculo de su propio padre. La necesidad de la verdad se hizo más urgente que el deseo de consuelo. Elena abrió completamente el diario de la asistente social usando la tenue luz del móvil. Encontró páginas que no había leído, fragmentos que completaban el horror. 25 de mayo, 1995. Descubrí por qué la mantienen aquí específicamente. La propiedad que Alicia heredó de su familia en Puerto Madero está valuada ahora en millones. Con el boom inmobiliario, esos terrenos se han vuelto codiciados. Si Alicia está muerta, el esposo la hereda automáticamente. Pero hay más. El doctor Cárdenas tiene interés personal. He descubierto que él es hijo ilegítimo del padre del esposo de Alicia. Esta propiedad es su única oportunidad de heredar algo de la familia que lo rechazó. Por eso orquestó todo con tanto cuidado. No es solo avaricia, es venganza generacional. La revelación golpeó a Elena como un mazo. Cárdenas no era solo un abogado corrupto, era familia. Un medio tío, rechazado y resentido, que había usado su posición legal para vengarse y enriquecerse. La traición era más profunda y retorcida de lo que había imaginado. Otra entrada, escrita con letra temblorosa. 10 de junio, 1995. Alicia me habló hoy. Está lúcida, completamente cuerda. Me dijo que eligió dejar de resistirse hace años porque cada vez que lo hacía, castigaban a otros residentes del basural. Los hombres de Cárdenas golpeaban a quien la ayudara. Ella se volvió invisible para proteger a los demás. Me dijo algo que me partió el alma. Si mi hija viene algún día, dile que no fue su culpa. Dile que la amé hasta el último aliento. Pero también me dijo algo extraño. Dile que en los últimos años he encontrado un propósito aquí. He cuidado a los niños, a los olvidados. Si me saca, ¿qué será de ellos? No sé si es resignación o si ha encontrado verdaderamente una razón para vivir en el infierno. Elena levantó la vista hacia su madre, las lágrimas corriendo libremente por su rostro sucio. Mamá, soy Elena. He venido por ti. Su voz se quebró. Te voy a sacar de aquí, te lo prometo. Por primera vez, la dama del trapo reaccionó. Sus ojos ausentes parpadearon lentamente, como si despertara de un sueño de 3 décadas. Su mano temblorosa se levantó, tocando el rostro de Elena con dedos fríos y ásperos como papel de lija. Un sonido escapó de sus labios secos, un murmullo que no era palabra, sino el eco de un dolor profundo y antiguo. Pero en ese murmullo, Elena escuchó algo. Reconocimiento. Su madre la había reconocido. Mateo se acercó, su voz suave. Mamá, es Elena, tu hija. La encontré como me pediste. Los ojos de Alicia se movieron hacia Mateo, y una sombra de sonrisa cruzó su rostro demacrado. Levantó su otra mano, juntando las manos de Elena y Mateo. El gesto era débil, pero claro, sus 2 hijos, unidos. Elena abrazó a su madre sintiendo el cuerpo frágil y quebradizo contra el suyo. El olor a miseria era abrumador, pero lo ignoró. Te saco de aquí, mamá, cueste lo que cueste, y voy a destruir a Cárdenas, voy a exponer todo. El sonido del motor del todoterreno se hizo ensordecedor fuera del incinerador. El matón había llamado refuerzos. La voz amplificada de Cárdenas resonó desde un altavoz. Elena, sé que estás ahí dentro. Sal ahora y podemos resolver esto civilizadamente. No obligues a que esto se ponga feo. Piensa en tu madre, piensa en el niño. Elena miró a Mateo, luego al diario y finalmente a su madre. La elección era irreversible. El lujo se convirtió en escoria. La verdad, en su única posesión valiosa. La hija había vencido a la heredera. Tomó su móvil y con manos temblorosas pero decididas, hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a un periodista independiente cuyo nombre había visto en las noticias, uno conocido por exponer casos de corrupción. Cuando respondió, Elena habló rápido. Mi nombre es Elena Varela. Tengo evidencia de un crimen que lleva 30 años oculto. Tengo un diario, tengo testigos y tengo a la víctima. Estoy en el Basural Metropolitano, zona 7, Incinerador Sur. Si no llega en los próximos 30 minutos, esta historia muere conmigo.
Colgó antes de que el periodista pudiera responder. Miró a Mateo. Vamos a salir de aquí, los tres, y vamos a enfrentarlos. Pero señora, son muchos. No nos van a tocar si hay testigos, si hay cámaras. Elena se puso de pie, ayudando a su madre a levantarse. Alicia era liviana como una pluma, su cuerpo consumido por años de desnutrición. Mateo, ayúdame. Vamos a salir por la entrada principal y vamos a caminar directamente hacia Cárdenas. ¿Está loca? Elena sonrió por primera vez en lo que parecían años. Probablemente, pero estoy cansada de esconderme. Salieron del incinerador, Elena sosteniendo a su madre por un lado, Mateo por el otro. La luz de los faros del todoterreno los cegó. Cárdenas estaba de pie frente al vehículo, impecable en su traje sastre, flanqueado por sus dos matones. Su rostro, normalmente controlado, mostraba una ira apenas contenida. Elena, no seas tonta. Esa mujer no es tu madre. Es una indigente que te está usando. Dale el diario y vuelve a casa. Elena siguió caminando, arrastrando a su madre consigo. Doctor Cárdenas, o debería decir primo. Sí, leí el diario. Sé quién es usted realmente. Sé por qué hizo esto. La máscara de Cárdenas se resquebrajó por un segundo. No sabes nada. Sé que es hijo ilegítimo del abuelo de mi esposo. Sé que la propiedad que mi madre heredó era su única oportunidad de tener algo de la familia que lo rechazó. Sé que orquestó su desaparición, que falsificó informes psiquiátricos, que la mantuvo aquí como prisionera durante 30 años. Elena levantó el diario. Y tengo la prueba, y acabo de llamar a la prensa. El rostro de Cárdenas se endureció. Eres una ingenua. ¿Crees que un diario viejo y una indigente loca van a destruirme? Tengo contactos, tengo poder. Tu padre construyó ese poder para protegerte, y tú lo estás tirando por la ventana por sentimentalismo. Mi padre era un criminal, y usted también. Elena siguió avanzando, y voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa. Cárdenas hizo un gesto a sus hombres. Deténganla, recuperen el diario, hagan lo necesario. Los matones avanzaron, pero antes de que pudieran alcanzar a Elena, las luces de varios vehículos aparecieron en la distancia, camionetas de noticias. El periodista había llegado y había traído a otros. Cámaras, micrófonos, luces brillantes que convirtieron el basural en un escenario. Cárdenas palideció. Elena, no hagas esto. Piensa en tu reputación, en tu fortuna. Elena lo miró directamente a los ojos. Ya no me importa. Lo único que importa es ella. Señaló a su madre. Y él señaló a Mateo. Y la verdad, los periodistas los rodearon, las cámaras enfocándose en Elena cubierta de barro, sosteniendo a una mujer demacrada con un niño de la calle a su lado. La imagen era poderosa, visceral. Una de las reporteras se acercó, su micrófono extendido. «Señora Varela, ¿puede decirnos qué está pasando aquí?» Elena respiró profundo. «Esta es mi madre, Alicia Romero de Varela, declarada muerta hace 30 años. Pero no está muerta. Ha estado prisionera aquí, en el basural, mantenida por el doctor Héctor Cárdenas para robarle su herencia. Tengo evidencia documental de todo». Levantó el diario. «Y estoy lista para testificar». Las cámaras se volvieron hacia Cárdenas, quien intentó retroceder hacia su vehículo, pero los periodistas lo rodearon. «Doctor Cárdenas, ¿qué responde a estas acusaciones?» Él no respondió, subiendo al todoterreno y huyendo en la oscuridad. Pero Elena sabía que no llegaría lejos. Las cámaras lo habían grabado todo. La verdad, finalmente, había salido a la luz. La ambulancia llegó minutos después, llevándose a Alicia al hospital. Elena subió con ella, sosteniendo su mano durante todo el trayecto. Mateo se sentó al otro lado, sus ojos fijos en la mujer que había sido su única familia durante toda su vida. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Alicia, Elena se sentó en la sala de espera cubierta de barro, exhausta, pero más viva de lo que se había sentido en décadas. Mateo se sentó a su lado. «¿Y ahora qué, señora?» Elena lo miró. «Ahora, mi hermano, empezamos de nuevo». «¿Los tres? ¿Y su dinero? ¿Su casa?» Elena sonrió con cansancio. «Probablemente lo pierda todo. Cárdenas tenía razón en eso. La propiedad que sostiene mi herencia está manchada por el crimen. Cuando eso salga a la luz,
perderé la fortuna. Se encogió de hombros. Pero gané algo más valioso. Los encontré a ustedes. Mateo se acurrucó contra ella y por primera vez, Elena sintió algo que no había sentido en 30 años. Paz. Los días siguientes fueron un torbellino. El diario fue entregado a las autoridades. La historia explotó en todos los medios. La heredera que sacrificó su fortuna por la verdad. 30 años de prisión en el basural. La corrupción detrás del lujo de Puerto Madero. Cárdenas fue arrestado, acusado de secuestro, falsificación de documentos y una lista interminable de cargos. Varios de sus contactos en el Poder Judicial y en la policía también cayeron. Elena perdió todo, tal como Cárdenas había advertido. La propiedad que sostenía su herencia fue confiscada como evidencia de un crimen. Su fortuna se evaporó en batallas legales y restituciones. Tuvo que vender el ático de Puerto Madero, los coches, las joyas, todo. Pero compró un pequeño departamento modesto en un barrio de clase media. 3 habitaciones, una para ella, una para Mateo y una para Alicia cuando saliera del hospital. Alicia se recuperó lentamente. Los médicos dijeron que el daño era profundo, tanto físico como psicológico. Probablemente nunca volvería a ser la mujer de las fotografías. Pero había momentos de lucidez, momentos donde miraba a la Elena y sonreía, donde llamaba a Mateo mi niño, donde parecía en paz. Un día, semanas después de la exposición, Elena estaba sentada en el pequeño balcón de su nuevo departamento, mirando la ciudad desde una altura mucho más modesta. Alicia salió, envuelta en una manta, y se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un largo rato. Finalmente, Alicia habló, su voz ronca por años de desuso. «Hiciste lo correcto, hija». Elena se giró, sorprendida. Era la primera oración completa que su madre pronunciaba desde el rescate. «¿Mamá?» Alicia asintió lentamente. «Sé que perdiste mucho, sé que sacrificaste todo». Tomó la mano de Elena. «Pero me devolviste algo que creí perdido. Me devolviste la dignidad y me devolviste a mis hijos». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. «Te fallé durante 30 años. No pregunté, no busqué. Eras una niña. Y luego eras una mujer atrapada en las mentiras que tu padre construyó». Alicia apretó su mano. «Pero ahora eres libre. Todos somos libres». Elena miró hacia la ciudad. Ese monstruo de cemento y ambición que ahora veía con ojos completamente diferentes. Ya no era la heredera. Ya no era la viuda de acero. Era simplemente Elena. Hija, hermana, mujer, pobre en dinero, pero rica en verdad. Mateo salió al balcón con 3 tazas de té barato. Se sentó entre las 2 mujeres, y los 3 miraron el horizonte en silencio. El viento de Buenos Aires seguía siendo frío, cortante, implacable, pero ahora, juntos, podían soportarlo. Meses después, Elena consiguió trabajo como contadora en una pequeña ONG que ayudaba a los residentes del basural. Usó su conocimiento de finanzas no para acumular riqueza, sino para redistribuir recursos hacia los olvidados. Mateo volvió a la escuela, por primera vez en su vida, con un futuro real. Alicia, en sus días buenos, ayudaba en un comedor comunitario. No era la vida que Elena había imaginado. Era mejor. Una tarde, mientras revisaba los libros de la ONG, Elena encontró una nota guardada entre las páginas del diario que aún conservaba como reliquia. Era de la asistente social, Virginia Méndez, la última página que no había leído. Si alguien lee esto algún día, sepa que la verdad es lo único que nos redime, aunque nos cueste todo. He perdido mi trabajo, mi seguridad, quizás mi vida, por intentar salvar a Alicia. Pero no me arrepiento, porque en el momento de nuestra muerte no nos preguntarán cuánto acumulamos, sino a quién amamos, a quién salvamos y por qué valores estuvimos dispuestos a sacrificarlo todo. Que quien encuentre este diario tenga el coraje que a mí me faltó, que no deje que el miedo al escándalo, a la pérdida, al juicio social, silencie la verdad. La verdad es el único lujo que realmente importa. Elena cerró el diario sintiendo el peso de esas palabras. Miró por la ventana de su pequeña oficina.
viendo a Mateo jugar en el patio con otros niños del barrio, viendo a su madre sonreír mientras repartía comida a los hambrientos. Había perdido el ático de cristal, había perdido los millones, había perdido el respeto de la alta sociedad que la había acogido, pero había ganado su alma. Y en las noches, cuando el viento helado de Buenos Aires golpeaba sus ventanas modestas, Elena dormía profundamente, sin las pesadillas que la habían atormentado durante 30 años, porque finalmente había elegido ser hija en lugar de heredera. Había elegido la verdad sobre el control, había elegido el fango sobre el mármol, y en esa elección había encontrado la única riqueza que realmente importaba, la paz de saberse humana, completa, redimida. El Buenos Aires de ese invierno seguía siendo una ciudad partida, un abismo entre ricos y pobres, pero en un pequeño departamento de clase media. 3 personas que habían sobrevivido al peor infierno demostraban que la dignidad no se compra, que el amor no se hereda, y que la verdad, aunque cueste todo, es el único tesoro que vale la pena proteger. Elena Varela había descendido desde las alturas de Puerto Madero hasta las profundidades del basural, y en ese descenso había encontrado lo que 30 años de privilegio nunca le dieron: una familia real, una conciencia limpia y un propósito que no se medía en cifras bancarias, sino en vidas tocadas y dignidades restauradas. La viuda perfecta había muerto en el basural. En su lugar, había nacido una mujer imperfecta, manchada, quebrada, pero auténticamente viva. Y eso comprendió Elena mientras abrazaba a su madre y a su hermano en su pequeño balcón, mirando una ciudad que ya no la intimidaba, sino que la invitaba a transformarla. Eso era el verdadero lujo. El lujo de ser humana en un mundo que premia la indiferencia. El lujo de elegir el amor sobre el capital. El lujo de sacrificarlo todo por la verdad. El verdadero lujo no es lo que se tiene, sino la verdad que se está dispuesto a perder por salvar a quien se ama. Fin.